Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Esta vez no es un video para Círculo de Diseñadores, es mi canal en YouTube, donde hablo de diseño, donde hablo de diseñadores, donde entrevisto a diseñadores. No, igualmente los invito a seguirlos, Círculo de Diseñadores en YouTube, Círculo de Diseñadores en Instagram. No, esta vez es un honor para mí estar aquí en este video participando del Lima Design Week. Agradezco muchísimo la invitación y me emociona muchísimo poder estar aquí contándoles, hablándoles de lo que más me gusta, del diseño colombiano, del diseño de mi país, del diseño de mi ciudad. Entonces, nada, un honor. Espero sea de mucho agrado estos 30 minuticos que tenemos para hablar. Y nada, arranquemos. Primero que todo, muchísimo gusto. Mi nombre es Juan Cerón del Río, diseñador industrial de Cali, una ciudad al suroccidente colombiano. Mi ciudad queda en un valle entre dos cordilleras y en este valle es atravesado por el río Cauca, que es la segunda arteria fluvial de mi país. Este río desemboca en el Río Grande de Colombia o el río Magdalena y bueno, es una conexión de agua, naturaleza y realismo mágico. Mi trabajo como diseñador se enfoca en un eje central que es el diseño mobiliario. Es a lo que me dedico, es lo que hago para existir, subsistir, pero mi verdadera pasión es más que diseñar, hablar de diseño, contar historias, relatos que ocurren en mi profesión, que ocurren en todo mi contexto. El diseño es un constructor cultural en la sociedad y eso lo he aprendido a través de los años con proyectos enfocados a argumentos sociales, a soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, que al final termina conectando con ese objetivo principal del diseño, mejorar la vida de las personas. Esa pasión por contar historias me lleva a ser el primer youtuber de diseño en Colombia y no sé, creería yo que hasta en Latinoamérica, y de crear un canal donde pudiera transmitir, donde pudiera evidenciar y donde pudiéramos visibilizar lo que está ocurriendo con el diseño, sobre todo en el contexto local, que es donde muchas veces se pierde el trabajo, donde no nos damos cuenta de lo que ocurre, donde hay diseñadores súper tesos, donde hay diseñadores muy buenos trabajando desde lo personal principalmente y también construyendo un diseño colectivo. Y es así que a lo largo de 2 años he podido ir recolectando historias, entrevistas, anécdotas, textos de todo lo que sucede en el diseño industrial colombiano. Y bueno, ir construyendo no de una manera lineal tal vez, no de un discurso ya muy ordenado, sino a través de pequeños relatos. Esta conversación con ustedes vaya a ser un poco enredada porque de pronto estoy hablando de historia del diseño y después paso a hablar de lo que está pasando en este momento y después vuelvo de pronto a lo que pasó con un diseñador específico. Entonces esas conversaciones van a ser así, un poco de esto, un poco de lo otro, y bueno, ahí nos vamos a ir entendiendo. Bien, pues en mi ciudad hay un producto gastronómico muy popular que se llama el cholao. El cholao es una mezcla de hielo raspado, hielo picado, con frutas como guanábana, fresa, banano, mango, uva, ya dije guanábana, ¿cierto? Kiwi, bueno, muchas frutas, leche condensada, jugo de maracuyá, juguito de fresa, y la corona de ese cholao es una galleta. Es riquísimo. Cuando vengan a Cali tienen que probar un cholao. Entonces pongo este ejemplo porque yo creo, o sea, a modo personal, de que el diseño industrial colombiano es un cholao. Es una mezcla de un poco de componentes, de un poco de vainas que están ahí metidas todas, y al final ese diseño colombiano sabe delicioso, se ve riquísimo, es único. Pero entonces ustedes se preguntarán cómo carajo fue que yo llegué a la conclusión de decir que el diseño industrial colombiano es un cholao. Bueno, todo empieza con preguntas. Siempre he tenido muchas inquietudes en torno al diseño local. Desde que estaba en la universidad me preguntaba qué estamos haciendo los diseñadores colombianos, cómo comenzó toda esta vaina.
¿Por qué comenzó? ¿Por qué hablamos de diseño industrial colombiano en un país donde su modelo económico no justifica la existencia de esta carrera? Lo primero que exportamos es petróleo. Y bueno, pues ¿cuántas petroleras tienen diseñadores industriales en este momento en sus compañías? En Colombia, no sé, en otros países. Para hablar de diseño colombiano, lo primero que debía hacer era conocer su historia, en dónde arranca todo esto. ¿Cómo es que llega una profesión pensada para la industria a un país que no tenía industria? O sea, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Fue desde la academia? ¿Fue desde los interesados en el diseño? ¿Fue desde los arquitectos? Muchas preguntas, y es ahí donde esto se pone interesante. Y una de las principales incógnitas que me surgen con respecto a mi profesión era cuando estaba de pronto en clases de historia y empezábamos a ver los diseños de cada región. Entonces hablábamos de diseño escandinavo, de diseño alemán, de diseño italiano, y notaba que podíamos identificarlos con cierta claridad, y no pasaba de pronto con el diseño de mi país. Ahí empieza todo esto. Hay muchas incógnitas de cómo llega el diseño industrial a Colombia. Está la vertiente de los fundadores de las primeras carreras que fueron egresados de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional para la década de los 50, 60 y 70. Está la otra vertiente de los diseñadores internacionales que llegaron de Estados Unidos habiendo estudiado Fine Arts. Y hay otra vertiente un poco más política. Pero digamos que todas tuvieron influencias. La arquitectura con la llegada de los alemanes, que tuvieron gran participación dentro del desarrollo arquitectónico del país, influenciados por una de las escuelas más importantes del diseño, la Bauhaus, y que traían todo ese contenido teórico. Digamos que fue en gran parte influenciadora de este surgimiento. Pero no vamos a entrar a profundizar desde el lado de la arquitectura porque es una historia muchísimo más larga. El caso es que el surgimiento del diseño industrial se da en una época bastante compleja. Colombia pasaba por una especie de conflicto social. Era la época del Frente Nacional, cuando conservadores y liberales acordaron repartirse entre ellos el poder y gobernar cada cierta cantidad de años, un conservador y un liberal. Y dentro de ese Frente Nacional había unas políticas para abrirse a mercados internacionales guiados o enviados o capitalizados por aquellos países desarrollados, industrializados, en un entorno donde vivíamos la Guerra Fría, vivían la Guerra Fría, una lucha contra el comunismo, una estrategia del capitalismo. Y el diseño industrial fue como una agencia diplomática del país. El gobierno, a través de agencias estatales, empezaba a esclarecer sus dinámicas en cuanto a la economía. El diseño industrial fue una especie de imposición universitaria como respuesta a las dinámicas industriales que vivía Colombia para esos años. Estas agencias estatales de las que le hablo, como Proexpo para la época, necesitaban capitalizar materia prima y mano de obra calificada para empezar a fortalecer sus exportaciones o las exportaciones del país. El objetivo de esta agencia, por ejemplo, era desarrollar y fortalecer los niveles competitivos de los exportadores colombianos, y ahí es donde empieza a tener esto un poco de relación. Porque coincidencialmente, después del trabajo de estas agencias, después de las visitas de misiones de diseñadores de otros países que se hicieron dentro de Colombia, aparecen los primeros programas de diseño industrial. Es importante conocer este contexto porque nos da una idea de hacia dónde se dirigía el programa de diseño industrial en sus primeros años en las universidades. Por ejemplo, en Bogotá y Medellín, que son las ciudades que fueron respectivamente las primeras en iniciar con el programa, se tenía claro una idea de hacia dónde iba su proyecto académico. Basado bajo los programas económicos o las ideas económicas que planteaba el gobierno de la época, dando énfasis en el fortalecimiento de la industria y en las exportaciones al mercado internacional. Esto sucedió tal cual, pero a este proceso
de mutación del diseño se le sumó un elemento más que es un elemento propio de la cultura colombiana y fue el factor social. El factor social cambiaría por completo la visión de diseño y está arraigado mucho a la cultura latinoamericana. Hablar de diseño industrial en Colombia es hablar de Jaime Gutiérrez Lega, padre fundador del diseño industrial en este país. Una de las personas en dictar el primer curso de diseño industrial en la Universidad Nacional, creador de diferentes productos icónicos de nuestro país, la silla ovejo, que era una silla con una estructura en madera de eucalipto forrada en piel de oveja y con unas tiras en cuero, la cual tenía esta piel en las cuales una se sentaba. También creador de las primeras cabinas telefónicas que llegaron al país y que se dieron para la visita del Papa a Colombia. Cuenta Gutiérrez Lega una de sus anécdotas que recién llegado de Estados Unidos, de haber estudiado artes allá en ese país, tenía una idea de crear una silla que era a partir de un neumático y una estructura en hierro, pensando un poco en la tradición cultural que se da aquí en nuestro país, de irse al río con un neumático inflado a dejarse llevar por la corriente. Entonces él quería llevar su neumático y ponerle una silla en un momento de descanso, y cuando irse al río pues sacar el neumático y nada, echarse a nadar. Entonces cuenta Lega que cuando va al distribuidor de neumáticos y le pide 36 neumáticos de diferentes colores para hacer su silla, el distribuidor lo mira como que ¿what? O sea, ¿qué estás pensando hacer? O sea, eran los 70, no sé, 80, no sé. Y resulta que Jaime sigue con mucha insistencia al proveedor hasta que un día le llega una caja con 36 neumáticos de diferentes colores que él había pedido y con una carta que decía: no vuelvas a hacer esto, pero nos pareció muy interesante que una persona quisiera hacer un producto diferente a través de nuestros neumáticos. El diseñador industrial colombiano trabaja de la mano con el artesano, y esto se vería reflejado en los patrones identitarios que empezaban a caracterizar esta materialidad, este parque de productos industriales locales. Citando al diseñador argentino Ricardo Blanco, la identidad siempre ha sido un tema de permanente preocupación entre los que estudiamos, los que estudian, los que investigan el diseño industrial. Los temas referidos a cómo un objeto representa a una sociedad o a un grupo social siempre van a ser motivos de interés. Por ejemplo, los patrones de identidad se pueden ver manifestados en lo objetual de la cultura material. Por eso, toda operación proyectual tiene su punto central en la transformación de conceptos de identidad cultural por parte del diseñador a rasgos o patrones de identificación objetual. Podemos establecer esos patrones de identificación en un contexto local. Podemos hablar de un diseño industrial caleño, colombiano, diseño industrial latinoamericano. Mi búsqueda se basa en encontrar la relación de los conceptos de identidad y diseño industrial con los productos de origen local, y ahí lograr reconocer los patrones que nos identifican, los que yo pueda decir: ahora sí, esto es un diseño de mi ciudad, esto es un diseño caleño, esto yo lo puedo vender como marca de mi país. Y que todo esto nos permita, no sé, el crecimiento de la profesión en la ciudad, un beneficio económico para los diseñadores, hasta el mismo reconocimiento internacional de nuestro diseño. La identidad tiene que ver con lo propio, algo en lo que uno se reconoce como suyo. Y ya que el diseño tiene que ver con la transformación de la cultura, de los artefactos materiales, toca inevitablemente los temas de identidad. Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos, implementaría tardíamente el diseño industrial a su producción, principalmente por factores que ya hemos mencionado, como políticas gubernamentales, la llegada de diseñadores que estaban estudiando en el exterior y que empezarían a trabajar en el país, la aparición de los programas en las universidades que conllevarían a la
formación de los primeros diseñadores y los nuevos diseñadores que saldrían al mercado, a fortalecer la industria y a crear nuevos productos, con mucho contacto de las artesanías precolombinas, de las joyas, de los tejidos de fibras naturales. Serían esos los primeros productos que empezaríamos a desarrollar. Sin embargo, cosa que prevalece aún el día de hoy, habría una gran tendencia a la copia, a la reproducción de lo extranjero. Y es ahí donde empiezan a confundirse los trazos, los lineamientos de la identidad del diseño industrial colombiano. Empieza a haber un entretejido de influencias de otros países desarrolladas en este contexto. Entendiendo la complejidad del diseño industrial en Colombia, empieza mi búsqueda hacia definir, hacia describir las características de este diseño. Desde el crecimiento que se da en la región, las carreras que empiezan los programas que se empiezan a abrir dentro de las universidades, los diseñadores que empiezan a crecer exponencialmente, y también hay un encuentro con un apartado de la investigación de Guy Boncippe en su matriz de desarrollo del diseño para la periferia. En esa investigación hay un apartado donde él hace una matriz y especifica que para lograr el desarrollo del diseño industrial latinoamericano o de los países latinoamericanos, uno de los factores importantes en este trabajo es la búsqueda de la identidad. Entonces, ahí es donde digo, bueno, no estoy tan alejado de la realidad. Por aquí podemos empezar a hablar de identidad desde el diseño industrial. Para empezar con el análisis de los proyectos de diseño industrial colombiano, de los productos, de los objetos, vamos a centrarnos en unos aspectos específicos. Primero, la forma de estos objetos, la materialidad, citando a Ricardo Blanco en sus notas sobre diseño industrial, donde él nos dice que son las características formales de un objeto que se reconoce como parte de un lugar o un transformador cultural, que no entran a ser parte ni lo funcional ni su uso, pues estas características no son fácilmente transmisibles entre culturas. Y esto es muy importante, pues ya delimita un poco lo que va a ser el análisis de la identidad. Además se complementa muy bien con lo que describe Boncippe en Historia del Diseño Latinoamericano, con los elementos que caracterizan a este diseño, que son los aspectos formales y cromáticos, la materialidad, materiales arraigados a una región, a veces catalogados como materiales exóticos, y también una metodología propia del diseñador de la localidad. A partir de ahí se empiezan a construir los criterios que me permitirían analizar y describir estas características para poder definir de una vez por todas y ya no darle más vueltas a este video la identidad del diseño industrial colombiano. Entonces, analizar la forma de un objeto es entrar a un gran universo. ¿Cómo iba yo a coger un producto colombiano y hacer todo un análisis morfológico de él? ¿A través de qué herramientas, de qué bases, de qué matrices? No sé. Ahí es donde empieza todo el trabajo. A partir de la morfogénesis del objeto de uso de Mauricio Sánchez, empezamos a analizar la forma desde uno de sus campos, porque como ustedes saben está el campo perceptivo, el campo significativo y el campo narrativo, pero no, nos íbamos a enfocar solamente al campo perceptivo, lo que podemos ver del objeto, lo que podemos percibir del objeto a través de su materialidad, partiendo de la premisa de que la forma es un conjunto de elementos organizados que componen toda una estructura. Así que lo que íbamos a hacer era analizar la forma a través de sus elementos morfológicos, principios estructurales de la forma, leyes perceptivas de la forma, criterios constructivos de la forma, situación, escala, criterios de unidad. Todos esos criterios van a estar organizados dentro de una tabla, dentro de una matriz, que nos va a permitir analizar cada objeto, cada elemento desde su morfología. El siguiente elemento a analizar en los productos colombianos va a ser el color. ¿Qué tonalidades de color podemos percibir de esos productos?
qué colores se dan a través de los materiales que se utilizan, si son colores cálidos, si son colores fríos, qué contrastes podemos encontrar en estos desarrollos de productos, qué combinaciones, qué tonalidades, cómo se llegan a esas tonalidades. Se utilizaron pigmentos naturales, se utilizaron pigmentos industrializados. Todos estos criterios entrarían en el análisis de identidad de este trabajo. Luego están los materiales. ¿Con qué materiales estamos trabajando en este contexto? Materiales naturales, materiales, no sé, como el metal, como el plástico, o materiales de lo más recóndito de la selva del Amazonas, o materiales que se dan en un contexto rural, biomateriales, o bueno, eso era lo que nos íbamos a encontrar en el análisis de todos estos productos. ¿Qué tipo de materiales se están utilizando en el diseño colombiano? ¿Se han utilizado o se tiene pensado utilizar en un futuro próximo? Y por último, para este estudio se iba a empezar a analizar las metodologías que los diseñadores estaban utilizando a la hora de desarrollar sus productos. Empieza a entender uno cómo está trabajando el diseñador colombiano, de qué metodologías está partiendo, y muchísimos casos son metodologías construidas por el mismo diseñador, que el mismo contexto le da al diseñador para seguir su paso a paso. Esto va a ser muy importante porque nos connota cómo está realizando su proceso de diseño el creador, el diseñador. Colectado toda esa información, empieza uno a estructurar todo ese conglomerado de elementos que comienzan a revelar esas características de ese diseño colombiano. Uno de esos ejemplos es que las coyunturas sociales influencian dentro del diseño colombiano. Por ejemplo, la anécdota de las primeras cabinas telefónicas en la ciudad de Bogotá, que se dan con la Avenida del Papa, que era lo que les contaba de ese relato de Jaime Gutiérrez Lega. Cuando viene el Papa, miles de peregrinos de todas las ciudades y además de diferentes países van a llegar a la ciudad de Bogotá y iban a necesitar comunicarse de lo que pasaba en ese recorrido que iba a realizar el enviado de la iglesia. Entonces se necesitaban teléfonos en las vías públicas, se necesitaban teléfonos por toda la ciudad, y en ese momento los únicos teléfonos que se tenían al alcance eran los que estaban en la tienda de los barrios, y pues más de 5.000 personas intentando llamar en una tienda de barrio, pues como complejo. Esas coyunturas transforman el diseño colombiano. Nos encontrábamos, por ejemplo, en la ciudad de Cali, cuando empezamos a pasar del transporte público, de un transporte público tradicional al transporte masivo. Las propuestas de diseño que se empezaron a desarrollar en ese momento eran guiadas a esta nueva modalidad de transporte, a cómo la ciudad se iba a conectar con esta nueva transformación a través del diseño. Entonces encontrábamos puestos de autobús, paradas de autobús diseñadas por creativos caleños, alternativas de modelos de buses, de cómo se podían repensar las calles para que estos sistemas de transporte compartieran con otros vehículos particulares y con las bicicletas. Todas estas coyunturas sociales son un agente transformador del diseño colombiano y son parte de la identidad de ese diseño colombiano. Ese fue uno de los resultados de esta investigación. El diseño colombiano se transforma a través de dinámicas sociales, hace parte de su identidad. Una de las características que me llamó mucho la atención es el tema de la forma y el color, porque encontramos, como les decía en un comienzo, una mezcla de todo tipo de formas orgánicas, formas geométricas. El diseñador va mucho más allá en su construcción morfológica. Y los colores, cuando esperaba encontrarme una paleta de colores vibrantes, encontré que tiene un equilibrio en esas tonalidades, y todo depende de diferentes factores que no entraron en la investigación, pero que se tuvieron en cuenta a la hora de analizar esos productos. La empresa en los cuales eran desarrollados, el tipo de producto también tiene mucho que ver con esos colores. La finalidad del producto que se encontró era el equilibrio entre esas tonalidades, colores cálidos, colores fríos, contrastes llamativos. O sea, no es que se utilice la paleta de colores cálidos solamente, o se utilice la paleta de colores vibrantes. No, hay un equilibrio, y eso es
de las características a resaltar. Dentro de los productos que más destacan, dentro de los que más se encontraron más desarrollo de productos, más desarrollo de objetos, fue el tema del mobiliario. El mobiliario sigue siendo la base del diseño industrial colombiano. Mucha exploración de mobiliario, mucha exploración de materiales dentro del mobiliario, mucha exploración de colores dentro del mobiliario, y creo que eso tiene que ver en parte con la historia del diseño, que está muy ligado al tema de los objetos para mobiliario. Además, este mobiliario puede ser totalmente diferente dependiendo de la región. Para la región norte de Colombia encontramos el tejido de cuerdas de PVC. Para la parte de Antioquia, Medellín, encontramos diseño muy sobrio. Para la parte del suroccidente colombiano encontramos un mobiliario mucho más llamativo, más colorido, con exploraciones de muchos más materiales naturales. El diseño colombiano a través del mobiliario es totalmente diverso. Esto es solo un pedacito de un estudio de ya varios años sobre los temas relacionados entre identidad, diseño y creatividad. Conversaciones que hemos tenido a través del canal de Círculo de Diseñadores. Espero les haya gustado, espero no se hayan enredado tanto como yo a la hora de contárselos. Esto también es totalmente debatible, no es una única verdad. Es más, es un estudio que hasta donde llegó mi investigación no se había realizado antes en el contexto académico, y la idea es seguir profundizando, seguir avanzando en los temas de identidad. Muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes a través de este video. Pueden seguirme en las redes sociales de Círculo Diseñadores, en Facebook, en Instagram, pueden suscribirse al canal de YouTube. Muchísimas gracias a la organización, al Lima Design Week, por abrir este espacio en este momento tan importante, donde es muy necesario, donde los eventos están en pausa, en una pausa total. Por ejemplo, aquí en Colombia los más importantes aún tienen fecha definida. Estos encuentros son totalmente necesarios para el diseño. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Buen diseño para todos. Un abrazo fuerte desde Colombia. Chao.